Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Queremos invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Iniciamos, como todos los días, este programa con nuestro enlace habitual a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Ahí se encuentra nuestro compañero Antonio Broto, quien nos actualiza información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Comenzamos, como de costumbre, con el reporte diario de casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud, que actualmente se sitúa en 3,72 millones de contagios en todo el planeta, mientras que las muertes ascienden a 257.000. Las infecciones en América siguen aumentando a mayor ritmo que en Europa, aunque el viejo continente se mantiene como la región por ahora más afectada, con 1,62 millones de casos, mientras que en el hemisferio occidental los contagios ascienden a 1,58 millones. Debe destacarse que más de un tercio de los pacientes diagnosticados desde que la enfermedad comenzara en diciembre se han recuperado ya, y que solo un 2% de los casos ahora activos, lo que significaría unos 48.000 enfermos, están en estado grave o crítico. Una de las incógnitas en torno al coronavirus sigue siendo si este puede afectar a mascotas y otros animales, lo que podría aumentar el riesgo de contagio. Y en este sentido, un especialista en enfermedades de origen animal de la OMS reconoció que los felinos, una familia que incluye a los gatos, los tigres o los leones, son susceptibles de contraer la enfermedad y transmitirla, al menos a ejemplares de su misma especie. Las dudas surgieron después de que hace unas semanas un tigre de un zoológico de Nueva York resultara infectado con COVID-19 y que en España se confirmara recientemente el primer caso de un gato que había contraído el coronavirus. El experto subrayó que los perros también serían algo susceptibles a la COVID-19, pero en menor medida que los gatos, y que en cuanto a animales criados para el consumo humano, cerdos y aves de corral no parecen ser especies en riesgo. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, como siempre, a nuestro compañero Antonio Broto, que nos reporta desde Ginebra, Suiza. Y miren, las enfermedades como obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus pueden causar un alto riesgo en aquellas personas que se contagian por COVID-19, es lo que nos explicó esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. De todas las series que se han publicado de pacientes con COVID-19 en el mundo, probablemente la serie más grande de pacientes es alrededor de 77,000 en China, pero todas coinciden básicamente en que los factores más importantes para la contribución de gravedad de la enfermedad y eventualmente fatalidad por COVID-19 son, en primera instancia, la edad. Mayores de 65 años corren el mayor riesgo de tener enfermedad grave y fatalidad. Segundo, efectivamente, la presencia de algunas comorbilidades o enfermedades preexistentes, y la más importante de ellas, descrita en casi todas las revisiones, los artículos publicados en la literatura internacional, es hipertensión y enfermedad cardiovascular. Después, diabetes, obesidad y otra enfermedad muy importante que, por cierto, tiene una prevalencia alta en la población, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esas patologías contribuyen de diferentes maneras a la gravedad o a la fatalidad por COVID-19. Por ejemplo,
el caso de la hipertensión arterial. Lo que ocurre es que el paciente que tiene hipertensión arterial, y particularmente cuando han sido varios años de padecer hipertensión arterial, se pueden tener alteraciones en muchos órganos y sistemas con disfunción de los mismos, lo cual puede ocasionar que ante un embate mayor proinflamatorio generado por una patología infecciosa como el COVID, entonces estos órganos de por sí afectados pueden tener una mayor afectación hacia estados críticos, pero también hay hipótesis de que un factor molecular en los pacientes con hipertensión podría influir en su gravedad, aunque ya hay algunos estudios que lo están descartando. Esta semana viajamos a Los Ángeles, California, en Estados Unidos, donde nuestro compañero Alejandro Maciel, director editorial del periódico Los Angeles Times, nos ponía al tanto de lo que está ocurriendo hoy por hoy en esa ciudad. Estamos en medio de una enorme presión, tanto política como económica, para que se reabra la economía. Ya ves que la semana pasada varios condados de Los Ángeles empezaron a rebelarse completamente a las decisiones y al mandato del gobernador Newsom. Entonces, ya cediendo a la presión, a partir de mañana viernes se reabren ciertos aspectos de la economía. Todo esto en medio de un gran temor de parte de los científicos que dicen estamos muy lejos todavía de haber aplanado la curva. Te menciono, por ejemplo, en el estado de California hay en este momento 60.635 casos detectados y 2.462 fallecidos. En el condado de Los Ángeles esta cifra es de 28.665 y más de 1.369 muertos. Como te digo, hay mucho temor porque muchos especialistas consideran que se está reabriendo demasiado rápido la economía. Y eso es fundamentalmente porque la campaña electoral ya está andando y el presidente Trump le urge que se reactive la economía, porque una economía en mal estado representa prácticamente la posibilidad de que pierda la presidencia. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. Las enfermedades asociadas, las enfermedades crónicas para pacientes de COVID-19 se ha demostrado a lo largo de esta pandemia que pueden ser mortales. Particularmente se habla de la obesidad severa como uno de los factores de riesgo más importantes en medio de COVID-19. Esto para desarrollar el síndrome de dificultad respiratoria y requerir intubación. La Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad señaló que hay evidencia emergente que las personas con obesidad también pueden experimentar síntomas más graves de COVID-19 y es más probable que necesiten un tratamiento en las unidades de cuidados intensivos. Esta organización europea hizo un análisis de lo que sucedió con este tipo de pacientes en otros países. Además, las personas en estado crítico con obesidad que también tienen desnutrición experimentan peores resultados que aquellos con obesidad, pero que no presentan desnutrición. A partir de datos de China, el aprendizaje sobre la población con diabetes tipo 2 consiste en que las afecciones cardiovasculares e hipertensión parecen tener mayor riesgo de complicaciones al contraer COVID-19. Por ello, las personas con diabetes y obesidad también deben mantener un buen control glucémico. Pueden necesitar un monitoreo de glucosa más frecuente y un ajuste de medicamentos para adaptarse a la disminución de la actividad. Un estudio retrospectivo realizado en Francia descubrió que los pacientes con obesidad severa que contrajeron COVID-19 tenían más probabilidades de necesitar ventilación mecánica invasiva, independientemente de su edad, hipertensión o diabetes. Datos de personas con COVID-19 en Nueva York muestran que los factores más asociados con el riesgo de hospitalización fueron la edad y la obesidad, seguido por la insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica.
Sin embargo, la estigmatización de las experiencias en la atención médica puede provocar que las personas con sobrepeso eviten o retrasen el contacto con especialistas durante la pandemia, lo cual puede desencadenar resultados más graves de COVID-19, advierte la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad. Informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora hasta Guatemala. Ahí nuestro compañero Javier Corleto, coordinador general de Televisión Universidad San Carlos de Guatemala, nos ponía al tanto de lo que ocurre en este país. Escuchemos. Desde Ciudad de Guatemala les enviamos un fraterno saludo. El gobierno ha informado que los datos por coronavirus COVID-19 son los siguientes. Guatemala suma 703 personas infectadas, 72 recuperadas y 17 fallecidos. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, afirma que se ha logrado contener la expansión del virus. Actividades públicas continúan suspendidas. Existe la orden de uso permanente de mascarilla a cualquier hora para las personas que salen de sus hogares. El distanciamiento físico es mantener 1,5 metros de distancia entre persona y persona en cualquier lugar. No están autorizadas las reuniones sociales de cualquier tipo. Continúa toque de queda de 6 de la tarde a 4 de la mañana y restricción de movilidad para los departamentos de Chimaltenango, Zacapa, Guatemala, El Progreso y Zacatepeques. Las personas vulnerables continúan con movilidad restringida. Plazas comerciales podrían iniciar labores a partir de hoy. Siguen restringidos los bares y restaurantes dentro de estas plazas, solo con servicio a domicilio y para llevar. Continúa ausencia de transporte público, pero se anuncia su apertura por fases. El presidente, en conjunto con el alcalde de la Ciudad de Guatemala y los gerentes de las telefónicas y energía eléctrica, hacen un compromiso de no cortar los servicios y hacer convenios de pagos. El presidente también ha pedido que se siga fomentando el teletrabajo. Algo especial que sucedió fue el de una madre diagnosticada de coronavirus que dio a luz a gemelitas no infectadas y que gracias al seguimiento médico se recuperó y ya están fuera de peligro ella y sus 2 hijas. Muchas personas y empresas privadas se han unido para la recolección de víveres y dinero para ayudar a la clase más necesitada. Muy importante el papel de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la entrega de equipo para médicos, la elaboración e industrialización de caretas protectoras y la entrega de víveres para la población más necesitada en todo el territorio. Un saludo desde Guatemala. Mucho se ha hablado de si esta enfermedad COVID-19 puede o no ser mortal o peligrosa para los niños y adolescentes que se contagian por COVID-19. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez dice que la población infantil con problemas metabólicos puede presentar la enfermedad COVID-19 en su forma más grave. Los niños han tenido un comportamiento diferente durante esta pandemia de COVID. Se infectan, pero existe una proporción más alta de asintomáticos en los niños comparado con la población adulta. Número 2, los niños y adolescentes presentan en general una enfermedad por COVID de tipo leve a moderada, que habitualmente se autolimita y se puede manejar de forma ambulatoria, comparada con los adultos, en donde la proporción de enfermedad grave que requiere incluso hospitalización es mayor. Pero en el caso de los niños y de los adolescentes, y particularmente de los niños más pequeños, hay que considerar que en virtud de que sí tienen infección y frecuentemente asintomática, podrían ser transmisores de la enfermedad. Eso no debemos perderlo de vista. Otro factor importante en el caso de los niños es, y sobre todo de los niños pequeños, que la inmunidad natural adquirida a partir de la madre durante los primeros meses e incluso años de la vida pueden ser anticuerpos protectores, anticuerpos neutralizantes que han permitido que los pequeños tengan menos impacto clínico por COVID-19. Ahora, en cuanto a la presencia de comorbilidades, bueno, definitivamente
la frecuencia de diabetes e hipertensión es mucho menor en niños que en adultos, pero no necesariamente la de obesidad. Cada vez existe lamentablemente más obesidad en niños a nivel mundial y México no es la excepción, como comentábamos previamente. Existen todavía pocos reportes en la literatura relacionados con el comportamiento de COVID en niños con comorbilidades de esta naturaleza. Las pocas que hay coinciden con el hecho de que la obesidad y la diabetes, por ejemplo, insulino dependiente en los niños, son factores para un comportamiento más grave de COVID-19 y el riesgo de letalidad. Ha habido pocas fatalidades en niños y adolescentes, comparadas con las que ha habido con adultos, y la mayor parte sí han tenido alguna comorbilidad preexistente en niños y adolescentes. El síndrome de Kawasaki, sí, lo conocemos desde hace varias décadas. Efectivamente es una vasculitis que afecta no solo las arterias del corazón, afecta arterias de diferentes partes del cuerpo. De hecho, se considera que es una vasculitis generalizada, mediada inmunológicamente y habitualmente despertada por una infección viral, es decir, una infección viral despierta al sistema inmunológico y es el sistema inmunológico el que causa la inflamación en este tipo de vasos sanguíneos, las arterias. En el caso del síndrome de Kawasaki puede dejar como secuela daño cardiológico a mediano y largo plazo. En un porcentaje alto de pacientes, por fortuna, puede no dejar alguna secuela, pero lamentablemente también hay casos de Kawasaki que pueden ser hasta fatales, y esa situación es algo que se debe detectar oportunamente por los clínicos y sospechar oportunamente por los clínicos, porque puede haber Kawasaki asociado a COVID. El antecedente de que esté asociado a otras enfermedades infecciosas puede definitivamente, hipotéticamente, llevarnos a la consideración de que puede asociarse a COVID. Pero también habría que diferenciar aquellos casos de Kawasaki en los niños con miocarditis causada por COVID, también en los niños y en los adultos. Mira, Omar, la enzima que se encarga de convertir la angiotensina en angiotensinógeno, un aspecto técnico, esa enzima convertidora de angiotensina tipo 2 es el receptor del virus en las células pulmonares. Pero esa enzima no se encuentra solamente en el pulmón y sobre todo en las partes de las vías respiratorias más profundas del pulmón. También se encuentra en los vasos sanguíneos, también se encuentra en el corazón, también se encuentra en el riñón, por ejemplo, se encuentra en el intestino e incluso, por ejemplo, este tipo de receptores también están en los testículos. Diversos órganos, pero sobre todo los más importantes: vasos, corazón, pulmón, riñones. Entonces, cuando existe una infección por COVID-19, por SARS-CoV-2, que sabemos que utiliza ese tipo de receptor, no podemos perder de vista que entonces de igual forma ese virus le puede causar daño a los demás órganos que tienen este receptor. Por ese motivo, posiblemente hemos visto una importante cantidad de pacientes que no solamente presentan neumonía por COVID, sino también miocarditis por COVID, y que pueden presentar inestabilidad cardiovascular, sobre todo si tienen hipertensión previa por este virus SARS-CoV-2, que es el responsable del COVID-19. Esta semana también visitamos Chile, donde nuestra compañera Edith Venegas, periodista del canal Bio Bio Televisión de Chile, nos ponía al tanto de lo que sucede en este país sudamericano. Escuchemos.
Hola, ¿cómo están? Les habla Edith Venegas desde Chile para contarles sobre los últimos datos y antecedentes con respecto al desarrollo de la pandemia acá en nuestro país. En Chile han aumentado bastante los casos desde nuestro último reporte. Activos, de acuerdo al último informe entregado por las autoridades sanitarias, llegan a 9.362 los casos de personas activas, es decir, que contagian acá en nuestro país. Por día se registran alrededor de 1.000 casos aproximadamente, y de estos un poco más de 100 son personas que no presentan síntomas, que son asintomáticos, pero que poseen el COVID-19 de manera positiva. Con respecto a los exámenes diarios, Chile es uno de los países de América Latina que registra una tasa bastante alta de exámenes por día, con 6.000 exámenes aproximadamente. En total, en nuestro país tenemos que lamentar el fallecimiento de 260 personas por COVID-19. Aproximadamente, de acuerdo al informe que entregan las autoridades, fallecen entre 10 y 13 personas diariamente, y en su mayoría son adultos mayores de aproximadamente 70 y 80 años de edad. En nuestro país hay un poco más de 300 personas conectadas en este minuto a ventiladores mecánicos. Con respecto a las medidas que ha establecido el gobierno de Sebastián Piñera, han aumentado las cuarentenas y han vigilado también las cuarentenas en algunas comunas de nuestro país. Recordemos que las cuarentenas acá en Chile, al igual que los cordones sanitarios, son sectorizados y dependen del balance que hagan las autoridades con respecto a las personas contagiadas y fallecidas en nuestro país. Hubo un refuerzo muy importante durante estos últimos días en la región metropolitana, que es donde se registra la mayor cantidad de comunas en cuarentena por la cantidad de casos, por supuesto, que hay en ese sector de nuestro país. En Santiago, la capital de Chile, se registra un alto nivel de personas contagiadas y también de fallecidos por COVID-19. Hubo preocupación por lo que pasaba durante este fin de semana largo en Chile, donde se realizaron cordones sanitarios en la región metropolitana y también en la octava región. El llamado de las autoridades es a una nueva normalidad. Esto quiere decir la reincorporación de a poco de la gente a su trabajo, con las medidas respectivas, por supuesto, de seguridad y medidas sanitarias. Con respecto a los funcionarios públicos, también están regresando de forma paulatina todos aquellos que no pertenecen a un grupo de riesgo, ni que son, por supuesto, más vulnerables frente al contagio del COVID-19. Y con respecto a las clases en los establecimientos educacionales de todo nuestro país, se mantiene ya de forma definitiva las clases no presenciales a través de online, clases online, y se ha dispuesto incluso de un canal de televisión que se emite por señal abierta para toda la población, con material educativo para los niños de nuestro país. Es la información que podemos entregar desde Chile en este último reporte con respecto al COVID-19. Hacemos una pausa, es brevísima, regresamos con más. En Coronavirus, la pandemia, le hemos dado puntual seguimiento a lo que sucede en Italia, y es que este país se ha convertido en uno de los referentes, para bien y para mal, de lo que sucede en medio de esta pandemia. Afortunadamente, en los últimos días parece ser que los casos de contagio comienzan a disminuir. También ha iniciado ya la desescalada del confinamiento, y se espera que en los siguientes días, poco a poco, las diferentes ciudades de este país vayan incorporándose a la llamada nueva normalidad. Nuestra compañera Virginia Hebrero, corresponsal de la agencia EFE en Italia, así nos informaba. En Italia, que ya estamos cerca de los 30.000 muertos y casi 215.000 casos de coronavirus, pero el país ha iniciado esta semana la que se llama segunda fase de la emergencia, que es la reapertura parcial de algunas actividades económicas y un cierto alivio de las restricciones de movimiento. Después de casi 2 meses de confinamiento estricto, este pasado lunes se pudo volver al trabajo en los sectores de la industria, la construcción y el comercio al por mayor. Unos 4,5 millones de personas se pusieron en circulación en todo el país, que se sumaron a los trabajadores de los sectores esenciales que nunca habían cerrado, como la alimentación o las farmacias. Y en este calendario de reapertura que ha aprobado el Gobierno hay otras 2 etapas. El próximo 18 de mayo abrirá el comercio al por menor y los museos. Y solo el 1 de junio lo podrán hacer bares, restaurantes, peluquerías, centros de estética y demás.
Todo ello siempre que estos negocios garanticen las medidas de seguridad e higiene que se exigen, mascarillas para empleados y clientes, distancias entre personas, gel desinfectante para las manos. Estos primeros días de la nueva fase han transcurrido sin grandes incidentes. La vida ha vuelto a las calles de las ciudades desiertas en las últimas semanas. La gente se ha lanzado a disfrutar del buen tiempo, porque en esta fase ya se permite además pasear, visitar a familiares o hacer deporte más lejos del domicilio, aunque no se puede visitar a amigos o hacer fiestas. Se han abierto los parques, se puede montar en bicicleta, pero no se pueden hacer grupos. En Roma, por ejemplo, numerosos cafés o bares o heladerías, a pesar de que están todavía cerradas, han estirado al máximo lo que se permite en la norma, que es que autoriza a servir comida o bebida para llevar. Pero de hecho decenas de locales han abierto sus puertas y sirven el café en un vaso de cartón, indicándote que lo debes consumir fuera del local. El tráfico en la capital ha aumentado bastante, pero en el centro de Roma no se ven aglomeraciones, solamente vecinos del barrio, un claro signo de que el casco histórico de esta ciudad estaba poblado fundamentalmente por turistas. El transporte público también ha sido adaptado para esta nueva realidad, solo circula con la mitad de su capacidad, con los asientos marcados para saber dónde se puede uno sentar y dónde no. Todo ello mientras las autoridades repiten que no se puede bajar la guardia porque la curva de contagios baja lentamente. Este miércoles, por ejemplo, hubo un repunte de fallecidos hasta los 369 de ese día, después de que durante varios días había menos de 200. Entonces, la principal preocupación de las autoridades es que esta reanudación parcial de la actividad no vaya a romper la tendencia y a crear una nueva oleada de contagios. Esta semana hablamos de la bioseguridad, este término que también poco a poco comienza a hacerse popular en medio de la pandemia por COVID-19. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez así lo exponía. Seguridad biológica implica toda una serie de normativa, protocolos, estrategias para asegurar que en los procesos de investigación, procesamiento de muestras, por ejemplo, en los laboratorios, desarrollo de actividades asistenciales y ampliado a la sociedad todo aquello que signifique brindarle seguridad a una población desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de posibles agresiones de origen biológico. Ese es el concepto de bioseguridad. Hay definiciones diversas, pero esto es básicamente lo que abarca. En las instituciones, por ejemplo, de salud, educativas, pero ahora prácticamente en todos los espacios, instituciones, edificios, etcétera, debiera existir un comité de bioseguridad. Lo hay en la mayor parte de estas instituciones y es quien se encarga precisamente de revisar que esos protocolos estén al día y que cualquier condición de riesgo, ojo, esto es fundamental, cualquier condición de riesgo para quienes se desempeñan en dicha institución se reduzca al máximo posible o desaparezca preferentemente. Existen, para empezar, lineamientos muy claros y además listado de aspectos que deben estarse monitoreando día con día, lo que llamamos checklist. Por ejemplo, esto incluye instalaciones, desde su limpieza, desinfección, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones de gases medicinales. Esto incluye aspectos hasta, tan generales y básicos como la calidad del piso para evitar accidentes en el personal, la calidad del equipamiento médico con propósitos de que no falle a la hora de ser utilizado con los pacientes, y, por ejemplo, el equipamiento general como camillas, etcétera, para evitar caídas de pacientes. Incluye todo lo que signifique
en un momento dado la necesidad de concentrar la atención ante una eventualidad inesperada, ante una emergencia inesperada. Y entonces esos comités de bioseguridad actúan de forma inmediata, incluso hasta se miden los tiempos de respuesta, está plenamente definido qué es lo que se tiene que hacer en cada momento, ¿no? Y hay otros comités muy importantes, por ejemplo, los comités de seguridad y emergencias. En un momento dado, las tareas que hacen diferentes comités, como el de bioseguridad y el comité de emergencias y desastres, pues hay momentos en que concurren en este tipo de tareas, ¿no? Pero la bioseguridad es fundamental prácticamente en todas las organizaciones. Las organizaciones laborales, la industria, las empresas debieran mantener entonces, por ejemplo, filtros sanitarios al ingreso para cuando se regrese a estas actividades. Por otro lado, es fundamental que los trabajadores día a día estén teniendo la información al respecto de la sintomatología, de qué hay que hacer en caso de que presenten algún síntoma en casa, no venir a la empresa, no venir a la fábrica, porque eso implica un riesgo para los demás. Insisto en los filtros sanitarios y algo que hoy se ha convertido pues en una práctica común, que es la limpieza y la desinfección de las áreas, de los espacios en el trabajo, en los que más utilizamos. Y esto, recordemos que significa utilizar tanto antisépticos que pueden matar al virus de manera eficiente y en un momento dado incluso mantener medidas de limpieza ambiental. Todo lo anterior puede reducir muchísimo el riesgo en una organización laboral y vaya que hay algunas que tienen miles y miles de trabajadores. Claro. Entonces, creo que se debe convertir en parte de los procesos que, si bien no directamente productivos, pero sí de manera indirecta, si no hay salud integral en un espacio laboral, pues los procesos productivos se pueden ver afectados, pero sobre todo y más importantemente la salud de una colectividad. Todos estos cambios que hemos hecho abonan a la bioseguridad, definitivamente, y lo que debemos hacer es dejarlos para siempre como hábitos fundamentales. Lo dices muy bien, en centros comerciales, etcétera. Se debe convertir en un hábito el mantener la sana distancia. En muchos lugares en el mundo la sana distancia es hasta por motivos culturales, el famoso respeto al espacio individual, que si bien tiene que ver en este momento con lo sanitario, pero es en general una práctica razonable, conveniente, y tenemos que aprender a vivir con ella. Puede evitar epidemias y pandemias. Alemania es otro de los países que nos ha dejado importantes lecciones en medio de esta pandemia. Decían las autoridades que ha sido muy importante la disciplina de los ciudadanos para mantener la sana distancia, para mantenerse confinados, lo que ha permitido que Alemania transite, sí con dificultades, pero no tantas como la de otros países europeos. También hablan de la técnica que se aplicó desde un principio al aplicar las vacunas, las pruebas de PCR a la mayor cantidad de la población, lo cual también ayudó a una pronta detección. Esta semana nuestro compañero Rodrigo Zuleta, corresponsal de la agencia EFE en Alemania, así nos informaba. La situación en Alemania se ha manejado de manera bastante distinta a la de otros países de Europa. Es decir, las restricciones han sido desde el comienzo notoriamente más leves. Nunca ha habido un confinamiento absoluto, sino ha habido ante todo recomendaciones de reducción de contactos,
Ha habido también, eso sí, limitaciones en cuanto a grandes aglomeraciones de gente, en cuanto a fiestas, etcétera, etcétera. Los comercios estuvieron durante mucho tiempo cerrados, pero durante todo el tiempo que ha pasado esta pandemia hemos tenido libertad casi absoluta para movernos por las ciudades y los parques. Es decir, había una norma que en general se podría decir hay que tener un motivo para salir de casa, pero el motivo podría ser los motivos obvios, ir a trabajar, ir al médico, ir a hacer compras, pero también ir a pasear o a hacer deporte. Sin embargo, pese a que las limitaciones fueron mucho más leves que en otros países, se fue dando paulatinamente un descenso de los casos de nuevas infecciones y una ralentización muy clara de la epidemia, lo cual ha sido atribuido en buena parte a la disciplina que ha mostrado la gente, que muchas veces, incluso desde antes que empezaran las restricciones, hay mapas que muestran que se había reducido la movilidad en el país, con lo cual eso quiere decir que ya cuando surgieron las primeras advertencias, la gente había empezado a tomar por su cuenta las propias restricciones. Ahora estamos en una situación bastante especial porque esta semana se ha hecho una gran apertura en cuanto a restricciones. Ahora pueden abrir todos los comercios, sigue habiendo limitaciones en cuanto al número de personas que pueden reunirse, pero ahora se pueden visitar unas familias a otras. El número de personas que van juntos en la calle sigue siendo reducido, pero se ha relajado un poco. Y la pregunta es qué va a pasar con todo eso. Al relajar las restricciones se ha establecido, sin embargo, una red de seguridad, que es la siguiente. Los gobiernos de los 16 estados federados se comprometieron que cuando haya una circunscripción determinada en la cual haya durante una semana más de 50 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes, entonces para esa circunscripción hay que tomar medidas especiales, que pueden ser restricciones, que pueden ser aumento en los test, pero ante eso hay que reaccionar y se han comprometido a ello. Actualmente tenemos 2 municipios críticos, en eso tal vez no entramos en detalle, pero la idea es que, por ejemplo, en un caso hay un brote en un matadero, entonces parte de las medidas se limitarán a ese matadero y a sus alrededores, y se aplazarán algunas de las relajaciones que deberían empezar el 11 de mayo, se aplazarán hasta el 18 de mayo mientras se evalúa la situación. Hacemos una pausa breve, regresamos con más información. Esta semana también visitamos Colombia a través del reporte de nuestra compañera Pilar Mejía, periodista de Oriente Noticias de Bucaramanga, quien así nos actualizaba información desde este país. Buenos días, Belén y televidentes. Bueno, el Ministerio de Salud de Colombia reportó ayer 407 personas fallecidas en total en toda Colombia a causa del COVID-19. 497 nuevos casos de COVID-19 para un total de 9.456 personas contagiadas en todo el territorio nacional. De estas cifras causaron alerta en las autoridades sanitarias el caso del Amazonas, el departamento del Amazonas, en zona limítrofe con Brasil, la cual reportó 188 casos ayer, a un aumento bastante notorio, presenció más casos incluso que en la capital de Colombia, que en Bogotá, que presentó 130 casos ayer. Estas cifras que brindó ayer el Ministerio de Salud causaron alerta en todas las autoridades sanitarias, porque según expertos y especialistas, el río Amazonas, que es el más caudaloso del planeta, se estaría convirtiendo en el vehículo de expansión del COVID-19, especialmente en Leticia. Recordemos que este río atraviesa Perú, Colombia y Venezuela. Por eso las autoridades colombianas empezaron a realizar controles en comunidades indígenas y en hospitales por ese aumento de los casos de COVID-19 en el Amazonas, sobre todo en Leticia. De este tema quiero también pasar a la nueva emergencia económica que declaró el presidente Iván Duque en el transcurso de la semana.
Con esta emergencia económica, él pretende brindarle más ayudas a las familias más vulnerables. Brinda un 40%, subsidiará un 40% del salario mínimo a los trabajadores que evidencien durante este periodo que perdieron el 20% de su facturación. Va a ayudar a 334.000 familias y a 296.000 jóvenes de toda Colombia que hacen parte de grupos como Familias en Acción y Jóvenes en Acción, con unas ayudas que superan los 200.000 millones de pesos, una cifra bastante significativa para estas poblaciones vulnerables del país. De este tema también va muy enlazado con la extensión de la cuarentena en todo el territorio nacional, que se extendió hasta el próximo 25 de mayo y que también va de la mano con los nuevos sectores que van a entrar dentro de la denominada reactivación económica del presidente Iván Duque. Son sectores que hacen parte del sector industrial, las librerías, las lavanderías, el sector automotor, que se van a incluir en esta reactivación económica y que van a poder salir a las calles a trabajar. Se espera que más de 15 millones de colombianos se sumen a esta nueva reactivación económica. Recordemos que la semana pasada solamente estaban autorizados para trabajar el sector de la manufactura y de la construcción. Ahora ya son nuevos los sectores que se suman a esta reactivación económica. Se espera que 15 millones de colombianos empiecen ya a trabajar, se sumen a este tema económico. Recordemos que el país está pasando por una emergencia económica bastante crítica. Esta semana también decidimos abrir un espacio a manera de reconocimiento y tributo al personal médico, el personal médico que ha estado en la primera línea de batalla en medio de la pandemia. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones, lamentablemente se han registrado incidentes de personas que agreden al personal médico por creer que son un foco de infección ambulante, nada más alejado de la realidad. El tema lo abordamos, lo analizamos esta semana con la psicóloga Norma Rubalcaba y esto es lo que nos planteaba. Las personas que están, digamos, en primera línea de batalla, ¿no? en la trinchera más cerca, ellos tienen, digamos, factores de riesgo adicionales ante esta situación de la vulnerabilidad que ellos están experimentando, incluso a veces por la falta de insumos que tienen y la preocupación que pueden tener no solo de enfermarse ellos, sino la posibilidad de ser una fuente de contagio tanto para sus colegas como para sus familias. Eso es lo que se ha encontrado pues en las incipientes todavía investigaciones que se están haciendo en el resto del mundo sobre la salud mental. Entre las principales preocupaciones está eso, la posibilidad de ser fuente de contagio en su mismo contexto laboral y a su vez a su familia. Por eso, bueno, es muy importante las medidas que algunos organismos han estado tomando de poder proveer de circunstancias de albergue, digamos, para los trabajadores de la salud. Sin embargo, eso también los pone en otra situación de riesgo ante la imposibilidad de estar al pendiente de la familia, del contacto social, de este soporte interpersonal del que mucho hemos hablado, que es el principal factor protector. Emitió algunas recomendaciones en breviarios, digamos. Habla principalmente de la importancia, bueno, de protegerse, habla sobre este asunto de que se sientan acompañados, de que la comunicación en su entorno laboral sea lo más fluido, lo más claro, que se sientan, digamos, arropados por las instituciones. Una en especial que hacen es que puedan estar como trabajando en vinas, ¿sabes? O sea, en ese sentido, especialmente cuando tienen que contactar con las personas, los familiares de las personas que han contraído el COVID, la atención directa con los pacientes, que se sientan de alguna manera que hay alguien respaldando. Ese es uno de los lineamientos que hacen, pero también la importancia pues de la rotación, que no estén mucho tiempo trabajando, que puedan proveerlos de estas circunstancias para que tengan los mejores estilos de vida posibles, es decir, que su descanso no se ve afectado, que su alimentación no se ve afectada, que esta interacción y sus ratos de ocio, de recreación también sean respetados, porque ellos especialmente necesitan estar bien, que son quienes nos están cuidando a todos nosotros y nosotras. Más el desgaste que implica esas preocupaciones adicionales que son tangibles, ¿no? Que están ahí. Sí, definitivamente esto, ante la novedad que ha implicado literalmente a todo el mundo, se está desbordando, o sea, las posibilidades, digamos, de
de tener los lineamientos óptimos, y por eso pues lo importante de establecer, digamos, mecanismos para que dentro de lo posible sus factores protectores, es decir, por ejemplo, el contacto que puedan tener con la familia, incluso de manera remota, ¿verdad? El saber que están protegidos sus familias, especialmente cuando el profesional de la salud es la fuente, digamos, de sustento, ¿verdad? Claro. De estas familias. Entonces, sí, esto es también un llamado de atención que hace la OMS a las autoridades sanitarias para que cuiden estas posibilidades y, por supuesto, que les ofrezcan las condiciones de protección necesarias para que al menos sientan menos vulnerabilidad, porque también es cierto que más o menos a nivel internacional los contagios han sido alrededor del 12% en personal de salud. Entonces, sí que hay un riesgo tangible, pero en la medida de lo posible que se puedan ofrecer las condiciones dignas, seguras, hasta ahorita donde se sabe la enfermedad, eso podría, digamos, amortiguar el impacto del estrés que tiene la sensación de vulnerabilidad. Ellos deben de tener como todas las medidas de protección adicionales incluso, ¿no? En ese sentido, para que puedan estar resguardados. Y este domingo 10 de mayo, el programa Coronavirus, la pandemia, llega a 70 emisiones donde 30 especialistas nos han acompañado para hablar de diversos vertientes relacionados a la enfermedad. Por supuesto, un reconocimiento al personal técnico, a nuestros compañeros reporteros, a quienes están en la redacción, en la edición, en la parte directiva también, que han hecho posible llegar a las 70 emisiones, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado y reconocido también con su preferencia. De esta manera llegamos al final de esta emisión especial, hoy más especial que nunca, 70 programas ya consecutivos. Gracias de verdad y deseamos que sean muchos programas más, contando con su preferencia y también con el apoyo de las televisoras públicas que hacen posible que lleguemos a todo México y América Latina. Hasta la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.